veo a mí mismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón. De octubre. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlos. 1 de octubre, 9 de la noche y 1 minuto, súper puntuales nosotros. Ya vamos a empezar a ver a la gente con esas vestimentas de color morado que representa una promesa que se le hace al Señor de los Milagros. Este es un mes muy particular. A finales del mes ya algunos vamos a empezar a recibir a nuestras almitas, los primeros días de noviembre. En fin, un mes empieza. Se acabó septiembre rápidamente. Algunas locas como yo ya empezamos a desempolvar el árbol de Navidad, los foquitos, ¿no es cierto? Entonces se hace, mire, se nos fue volando el 2025, un año tan lindo, con tanta esperanza que teníamos al empezar. Mire, ya estamos en octubre, 2 meses más y se acaba este año. Y no deja de sorprendernos, es un año que nos ha dejado verdaderas sorpresas. Quiero por favor mostrarle cuál es la foto del día, probablemente una foto que nunca nos hubiéramos imaginado verla, pero ahí la tiene, mírelo, Franklin Flores, maniatado, cubierto con una tela, un poco para que no se vean las manillas que tiene, la prensa sobre él, un rostro avergonzado y ya fue aprendido. Ha sido aprendido y por supuesto que en este momento están saliendo más y más denuncias sobre él. Esa es la foto del día. Franklin Flores aprendido, maniatado. ¿Y cómo es la vida, no? ¿Cómo es la vida? Hoy estoy arriba y mañana puedo estar pero muy, muy abajo. Lo importante, como decía mi padre, es subir sin dañar a nadie, para que si un día caes, te puedan sostener. Pero si subes mintiendo, engañando al pueblo, usando sus recursos, aprovechándote de la pobreza, yo creo que no solamente hay un futuro desdichado aquí, ¿no? También debe haber un desdichado futuro en el otro mundo. Esa fue una de las fotografías del día, creo que la más impactante. Nos costó un poco encontrarla, pero afortunadamente hemos coincidido todos en que sí, esa era la fotografía de hoy. Y claro, a colación viene la frase desde el oriente boliviano, justamente de uno de los representantes, del vicepresidente de la Cámara Agropecuaria, el señor Rolando Morales, que esto es lo que nos dice don Rolando, justo un poco a colación de este tema. En MAPA producen en Oriente, producen maíz, por ejemplo. Son competencia del propio productor. En MAPA no tiene razón de existir, ya se lo hemos dicho desde la Cámara Agropecuaria. No tiene razón de existir. ¿Escuchó eso? EMAPA no tiene razón de existir. Le hace competencia, no solo a ellos, sino a todos. Oiga, y esta es una práctica muy común, ¿no es cierto? Se ha dado cuenta, por ejemplo, canales de televisión, muchos canales, ¿no? Varios que nos hacen competencia, ¿sí? A la empresa privada. Líneas aéreas, caramba, no ha quedado ninguna, ¿no? Ya no hay ni a quién hacerle competencia. Y así es una constante. Sin embargo, y aunque esto ha sido, sí, es una verdad, se les ha hecho una competencia, pero además una competencia muy desleal, porque mientras
mientras ellos con su producción tenían un costo, EMAPA hacía aparecer productos en otro costo. Como ellos mismos decían, compran caro, pero venden barato. No tiene ninguna lógica. Y es verdad. Sin embargo, también EMAPA durante mucho tiempo ha garantizado el precio del pan, por ejemplo, y el abastecimiento del pan. No ha sido fluctuante y mire usted, creo que son 10 años que el pan cuesta 50 centavos y otros 10 años costaba 40. Entonces ha habido ahí afortunadamente una presencia de producto que nos ha ayudado a tener un equilibrio en ello. Pero eso no justifica todo lo que ha sucedido. Seguramente ya en el noticiero presentarán todas las denuncias que se han hecho justamente contra el señor Franklin Flores, de los dineros que ha manejado, de la danza de millones que se dio y de lo que desgraciadamente ahora se empieza a descubrir. ¿Y usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que EMAPA nunca debió haber existido? ¿Usted cree que EMAPA fue un error del anterior gobierno? ¿Que esos bombos y platillos con los que se inauguró fueron un desperdicio de tiempo, de recursos, una competencia desleal para las empresas privadas? ¿O usted cree que por el contrario, EMAPA garantizó el pan de nuestros hijos y EMAPA garantizó muchas otras, probablemente muchas otras condiciones que sí llegaban al pueblo, ¿no? Con un precio un poco más económico, aunque, como decía Torrico, nos estaban desangrando? Voy a hablar justo de eso con quien sabe de economía, pero también sabe de información, nuestro coordinador nacional de prensa, don Jaime Albarracín. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Como siempre, un gusto estar junto a ti para compartir las noticias y escudriñar un poco en esto que está pasando en el país. Y yo tengo ahí un dilema ético, ¿sabes? No sé si culpar a EMAPA o no culparla, porque de alguna forma, como digo, ha garantizado el precio del pan, claro. ¿no? Claro, no solo del ¿qué pan. costo? Eso, por favor. No solo del pan, sino también de la harina, del arroz, aceites, del azúcar también. Lo que pasa es que esta empresa ha sido creada dentro de un modelo, podríamos decir, del socialismo del siglo XXI, sí, así se conoce, con una intervención del Estado en la economía, en la regulación. Entonces lo que buscaba fundamentalmente es hacer bajar los precios, ¿no es cierto? Y regular el precio en el mercado. Pero además de lo que ellos querían, era un poco controlar al empresariado oriental en particular, que muchas veces hacía fluctuar los precios y un poco vivíamos dependiendo de ellos. Claro, correcto, es que el mercado puede ser un poco cruel o bastante cruel en términos de precios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, los agropecuarios del Oriente recibían o siguen recibiendo diésel subsidiado. Por ejemplo. Pero eso les ayudaba a su producción, a su cadena productiva para producir carne. Entonces ellos, claro, eran muy competitivos a nivel internacional porque tenían carne que era más barata en su producción. Entonces no dejaban nada, porque si sacaban todo afuera, era mucho más conveniente. Y ganaban muy bien. Y no solamente los carniceros, bueno, los empresarios de la carne, sino también, por ejemplo, los olleros que producían desde aceite hasta soya. Claro. Entonces, ellos también preferían mandar afuera, ¿no es cierto? Correcto. Era más conveniente venderlo, porque estaban siendo apoyados por un Estado muy paternalista, diría yo, y dejaban a Bolivia sin producción. El caso del sorgo, por ejemplo, que es la cáscara de la soya, sí, eso es lo que se exportaba. Esa cáscara se utiliza para alimentar, por ejemplo, al ganado porcino. Sí, a los cerdos, ¿no? Sí. Entonces, esto es parte de la cadena productiva. Entonces, si digamos sacas todo el sorgo fuera del país, no tienes con qué alimentar aquí a los cerdos. ¿No? Cerdos, por entonces, supuesto. ¿qué es lo que pasa? Se vuelve, ahí hay una distorsión también, ¿no es cierto? Entonces, no se respetaba eso, ni en funciones para regular todo aquello se ha creado EMAPA, ¿no? Bueno, y EMAPA ha tenido un buen resultado, ha tenido un tiempo y como digo, seguimos comprando el pan a 50 centavos, cosa que ya si hubiéramos estado en otro modelo un poco más abierto, estaría costando un boliviano 50 probablemente, ya se hubiera disparado el precio. Además tenía una finalidad, si tomas en cuenta que también almacenaba. Entonces, si tú compras, por ejemplo, una cantidad importante de harina, ¿no es cierto? Como teníamos $1 barato, podías traer harina de la Argentina, entonces almacenabas, digamos, y cuando querían subir, digamos, el precio de la harina, todo aquello, los intermediarios, los comerciantes, agarrabas todo esto,
tu depósito, lo ponías al mercado y hacías bajar el precio. Claro, ¿no? que sí. Entonces ha servido también para mantener no solamente para esas harina, jugadas de mercado, claro, ¿no es cierto? Que son para regular el precio del mercado. Como hacen los gringos con el petróleo, ¿no? Los gringos tienen una cantidad de reserva que cuando el petróleo está empezando a subir, ellos ¡fum! Sacan su reserva y otra vez equilibran el mercado. Se llama en el mercado el dumping, ¿no es cierto? Sí, hacer caer los precios. Hacer caer. Qué fascinante, de verdad. No, es realmente interesante. Entonces, dime ahí, ¿no debió existir EMAPA? Dentro de lo que representa el modelo económico que han presentado el gobierno, sí debería funcionar. Pero estas cuestiones funcionan cuando la gente honorable las maneja. Cuando hay gente honesta que maneja estas cuestiones, ¿no? Es verdad. Pero lo que han hecho, fíjate, es comprar, se han comprado entre amigos, ¿no? O entre se vendían entre familiares. Entre muy próximos, ¿no es cierto? Se crean empresas simplemente para ser intermediarios entonces ahí se les paga, ¿no? Y eso es lo que está saliendo ahora a continuación, ¿no es cierto? Entonces, el tema radica en que si no se maneja honestamente, no se maneja adecuadamente, el tema va siempre a generar corrupción. ¿Sabes qué? Lo que funciona como un viejo principio bíblico de las vacas flacas y las bocas gordas. 7 años. 7 años con José. Entonces, ¿qué hacía José? Pero José pues, era honesto, lo tenía a Dios encima y no podía ser corrupto. Él guardaba, imagínate. Y guardaba. Entonces, cuando vino la época de las vacas flacas, sacó toda esa reserva que él había tenido, ¿no? Pero eso es cuando se maneja bien. Así podía haber sido. Puede servir para... Ahorita algún liberal o neoliberal me puede estar maldiciendo, ¿no es cierto? Decir, usted está en función. No, lo que se trata es que se regule el precio del mercado también cuando hay abusos, ¿no ve? Porque a los liberales, neoliberales, lo que hacen es querer soltar todo a precio de mercado. Claro, ¿no? claro, y dejar un poco al libre albedrío de los empresarios, como mi padre llamaba, la voracidad de los empresarios, que a veces pues no tienen un poquito de sentimiento hacia el pueblo, sino solamente hacia su ganancia. Entonces sí tiene que haber un Estado que de alguna manera los regule y les ponga freno, y así sucedió mucho tiempo. Pero eso también distorsiona el mercado. Esa es una de las consecuencias. ¿Por qué distorsiona el mercado? Porque ahí no hay libre oferta y demanda. Lo que debería haber ¿no es cierto? Lo que debería haber pasado es una cantidad importante, es decir, vamos a ponerlo en estos términos, que haya libre precio de mercado de los combustibles. Entonces ahí los precios hay un precio real, claro, también, un precio ¿no es cierto? real, a todo nivel. Entonces ellos tienen que producir y no tienen que sacar, ¿no? Ahora te cuento que las denuncias han sido impresionantes, porque estamos hablando de una danza de millones que a casito pusieron y no existió, que aquí dieron un adelanto y tampoco había, que esto se compró pero nunca apareció, unas cosas que Héctor Arce, diputado masista, evista, ¿no es cierto?, ha hecho como denuncia. ¿La tenemos la nota? Adelante entonces. Denuncias que hemos realizado, la primera denuncia penal que habíamos presentado contra Franklin Flores es la siembra directa de maíz en Guarayos, que contratan para eso a la empresa TGCER SRL con un presupuesto de 4.424.978 para que siembre 700 hectáreas. Esta empresa ha sido obligado por los dirigentes interculturales arcistas Adalí Carvajal y Esteban Alavi. Tenemos otra denuncia de producción directa de maíz en San Borja. Contratan a una empresa 2.879.000 con presupuesto a la empresa Veterinaria Center. La planta piscícola del lago Titicaca. En esta planta Franklin Flores invierte 75 millones de bolivianos. Otra planta procesadora de papa en el Alto. Este diputado fue el primero en llegar acá. Construyeron esa planta en un predio que no era de EMAPA, totalmente abandonado, no hay ningún resultado. ¿Cuánto es el presupuesto? 153 millones. La planta procesadora de papa en Incahuasi. Esta empresa ha entregado boletas de garantía truchas. Centro de Almacenamiento y Transformación de Granos en Yacuiba, 85 millones de bolivianos, a la fecha está totalmente abandonado. Ay, esto es impresionante, porque estamos hablando de miles y miles de dinero, de dólares, de bolivianos,
Pero Jorge Silva ha dicho que no hay un respaldo real sobre esto, pero sí son unas denuncias que se va a iniciar un poco el análisis, la investigación para saber si son o no. Yo personalmente no lo dudo. No lo dudo, me parece que sí puede ser. Escarban un poquito más y saltaría. Ahí no es cierto, las evidencias son marcadas, por ejemplo, en lo que ha pasado con la implementación de esta factoría de papa. Por ejemplo, no es cierto, que es por lo que está detenido ahora, ¿no? Son 118 millones de dólares. Se ha detenido a la fiscalizadora de obra que se había saltado, no es cierto, ciertas observaciones. Ha funcionado 3 meses y después de eso se perdió el tema de aplicar, ¿no es cierto?, todo lo que representaba la industrialización de la papa. Entonces se han creado así elefantes blancos, donde la gente, el Estado en realidad, que somos todos, ha colocado plata y no está funcionando. Entonces ahí es más objetivo que eso, no creo que exista, ¿no? María Galindo fue la que un poco destapó, ¿no? Atrapó el primer hilo del ovillo y a partir de ahí se ha ido desatando esto. Es que en este tema de corrupción lo que hay que averiguar siempre son las tramas de corrupción, cómo se genera, digamos, el proceso de corrupción. Ahí tenías a su más cercano colaborador financiero que se iba 6 meses a una repartición de la misma mapa y volvía 6 meses. ¿No es cierto? Otra vez a ser gerente de financiero. Sí. Pero si tiene más... él giraba, claro, es un tema de corrupción. ¿No? Pero además de eso, tiene más de 1 millón de bolivianos en sus cuentas. Imagínate. Más de 1 millón de bolivianos en sus cuentas. ¿Quién gana esa cantidad? Si siendo la máxima autoridad de Mapa Flores, según su salario, tendría que tener unos 700,000 bolivianos ahora, sin haber gastado nada. Todo su salario al ahorro, digamos que su sueldo mantiene. Pero tiene 1 millón. Pero tiene, 2.800.000 y 3 bienes para demostrar toda la cuestión. O sea, que ahí se ve cómo hay un proceso de enriquecimiento. Ahora, la justicia determinará si es lícito o no es lícito. Me pregunto, por eso llama la atención, ¿no? Lo más básico, ¿estos señores pensaban que nunca nadie los iba a investigar? ¿Se creían realmente? Más que nadie los iba a investigar, que se iban a quedar para siempre. Para siempre, ¿no? Pero y que no les ha dado tiempo de sacar la plata para disimular. Más bien que han querido agarrar toda la plata, ¿no es cierto? Pero a sus cuentas, Jaime. Claro, y así han existido depósitos de funcionarios públicos, es decir, al funcionario público le agarraba, le decía, toma este dinero y anda a depositar tal cuenta, ¿no ve? Y van a la cuenta de Franklin Flores. O sea, ¿quién se puede hacer tanto dinero con los salarios que estaban percibiendo, ¿no? Dani Mallea también denunció y fue probablemente también parte de esto, de que en el tema de la harina había una serie de irregularidades. Sí, porque se compró un alijo, sí, se ha comprado a una sola persona, ¿me entiendes? Entonces, ahí como que... ¿Alijo de sí, correcto. ¿De Arce? Sí, exactamente. ¿Se le ha comprado alijo de Arce? Sí, él es el que vendió precisamente. Y eso no es... Es decir, eso es tráfico de influencias, pues podría ser tipificado como tráfico de influencias, ¿no? Para la vender, es decir, así nomás se vende a alguien, ¿no es cierto? Si yo voy y pongo mi propuesta, ¿me pueden echar a patadas de ahí? ¿Quién es vos para, no? Entonces, ahí está el tema de la trama que se genera para este tipo de, lo que está investigando la Fiscalía, negociados, ¿no? El mismo hijo que está en este momento en problemas. Correcto, sí. El mismo hijo. Sí. Y a razón de eso, justamente, quería consultarte. Esta mañana veía que, además me llegaba la información, de que por mucho que haya el desistimiento de la pareja, esto continúa su trámite. Claro, ¿sí? Esto ya en el caso de la violación a la Ley 348 de Defensa de la Mujer por la agresión de Luis Marcelo Arce Mosqueira contra quien era su pareja, ¿no es cierto? Cuando se comete un delito de orden público, porque más allá de que haya un desistimiento de la víctima, al ser un delito de orden público, el Ministerio Público, la Fiscalía, como también conocemos, tiene que proseguir con el proceso. De oficio, ¿no es cierto? Claro, o sea que eso no, por mucho que la víctima haya desistido de, o la denunciante en este caso, eso tendría que continuar. O sea, no hay que me pidió disculpas y ahora yo ya estoy libre, voy a volver a lo que estaba haciendo antes, no. O sea, tiene que rendir cuentas por esto. Y además no olvides... ¿Y la orden de detención se mantiene? Claro, por supuesto, todo, porque él no se está presentando a el llamado del Ministerio Público. La ley lo que establece es que si tú de manera voluntaria te presentas inclusive a declarar por una sindicación, acusación, imputación que se te haya generado, entonces
demuestras tu buena fe de que se va a proceder con la investigación del caso, ¿no es cierto? Pero si tú evades la justicia, entonces ahí estás demostrando tu mala fe. Entonces, de repente, ahora que se ha hecho el desistimiento, probablemente él se presente, ¿no? Y ahí aplaque un poco la situación, pero bueno, va a proseguir esto más allá del desistimiento. Eso ya lo va a determinar seguramente el fiscal asignado al caso, pero indudablemente fiscal, ¿no? Aquí ya hay una denuncia formal, hay un examen médico forense, si no me equivoco, son con 12 días de impedimento, de la es decir, pareja, claro, y parece que no era la primera vez. Entonces ahí hay un problema bastante serio, una reincidencia, ¿no? Fíjate que simplemente esto para poner las cerezas sobre a simple denuncia de una mujer, un hombre va ahí y a veces lo agarran en ese momento y está metido en la cárcel 2, 3 años, ¿no? Sí. Pero en este caso no se está procediendo. Esta es una ley bien dura. Sí. Jaime, quisiera que también, para cerrar ya un poquito este bloque, hablemos del caso Bot Trading, que está igual en el ojo de la tormenta. Pero por supuesto, la primera cuestionante obvia, evidente, es ¿por qué se ha generado una empresa de estas características en Paraguay? ¿No es cierto? Un paraíso fiscal. Es como ¿no? si quisieras generar un paraíso fiscal, ¿no es cierto? Además, la que manejaba Bot Trading en Paraguay se contrató a ella misma con un sueldo de $5,000, ¿no? Es decir, se conoce vulgarmente como prestanombres, ¿no es cierto? Ese es el tema, es decir, aquí también les conocemos como palos blancos. Exactamente. Entonces, ¿cuál era la idea? A ver, si un poquito hilamos fino, ¿cuál era la idea? No, la idea es como servir como un agente para comprar gasolina, ¿no es cierto? Era un intermediario para que la gente nos entienda mucho más. Es decir, iban a buscar contratos para generarle supuestamente un ahorro al Estado boliviano a través de ese Bot Trading, ¿no? O sea, supuestamente porque había mejores condiciones en Paraguay. Evidentemente Paraguay es un lugar donde llegan van a comprar gasolina y los camioneros, los cisterneros van a comprar gasolina a Paraguay, es un centro digamos, ¿no? Entonces, esa era ahorrar, ¿no? Según el gobierno, se ha ahorrado al Estado $300 millones, ¿no? Pero igual. ¿Por qué produce tanta susceptibilidad si en este caso sí de alguna manera se demuestra que ha habido Lo que pasa es que había mucha discrecionalidad en la compra de carburantes? Es decir, licitaciones, contratos que se hacían de manera directa, sin un nivel de fiscalización, nada. Entonces, ahí obviamente tendría que entrar la Contraloría, ¿no es cierto?, a revisar todo ese proceso. Pero el tema en cuestión es que esa empresa se ha abierto bajo las leyes paraguayas, pues ahí no aplica la ley boliviana, obvio, ¿no ve? ¿En qué está este caso? Ahora, bueno, se ha tomado ya las declaraciones. Aquí la Fiscalía, a diferencia de lo que pasa con el caso de Mapas, está tomando su tiempo, ¿no? Igual Dorgarten, para demostrar su buena fe, se ha presentado de manera voluntaria, pero eso no quiere decir que no pueda ser convocado en lo posterior. Entonces, lo que hace habitualmente el Ministerio Público es generarse una base de evidencias, documentos, ir generando, digamos, una suerte de estructura piramidal en su investigación, para ya al final, digamos, convocar a la máxima autoridad y ahí generalmente lo agarra, ¿no? Pero igual aquí hay muchísima información en sentido que también las cosas no se han hecho de la manera legal, ¿no? Ese es el tema. Todo está saliendo, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Es que es como que... por el cambio de gobierno. Una bonita despedida les están dando. Más que eso, ¿sabes qué pasa también? El Ministerio Público, si no se activa, no acciona, también el Ministerio Público es culpable por omisión, ¿no es cierto? Por no investigar. Entonces, estos fiscales ya no se quieren comprometer tampoco con el actual régimen que está de salida. Entonces, más bien quieren mostrar buena letra ante el nuevo régimen. Entonces, no es porque sean tan buenitos, no es porque hay muchos casos que están ahí flotando. Es el caso de Liesberger también, que era ministro de Medio Ambiente y Aguas, que de la noche a la mañana ha aparecido, pero él está libre. Inclusive ha sido denunciado por una mujer también por violencia. Y nada. Y no, él lo han soltado lo más rápido hay posible. Algunos que tienen demasiado. Debe tener más poder. Y hablando de que se viene este nuevo periodo, estamos listos porque el domingo se ha determinado que sea ya el debate. Correcto, y que va a ser algo impactante, porque son solo 2 ya, es algo que nunca hemos visto. Vamos a medir capacidades seguramente ahí. Lo que a mí me llama la atención es que se pregunten entre ellos, ¿no es cierto? Se preguntan entre ellos, van a ser... Cuando
hay una evidencia científica de que cuando tú preguntas y cuestionas la realidad desde una perspectiva, ¿no? Inclusive periodística, lo voy a poner así, la verdad te responde, ¿no? Es decir, la realidad te responde, quiero decir. Si se van a preguntar, ese modelo de debate como que no cuadra mucho para conocer y escarbar en la realidad. Lo único que hacen ahí en todo caso es atacarse, ¿no? Exacto, porque sí. sería interesante preguntarle, por ejemplo, a Lara o preguntarle a Velasco qué saben de cómo se desarrolla el procedimiento parlamentario, ¿no es cierto? Cómo se genera una ley. Claro, y esto va a ser un solo de ataques, porque ambos dos no son muy diestros en estos temas. Ni muy leídos también, ni muy diestros en estos temas de Parlamento. No sé si ya estarán preparando, ¿no? Sí, se estarán revisando todas las normas y todo lo que implica el Parlamento. ¿Qué es un Producto Interno Bruto? Yo quisiera preguntarle a Lara, por ejemplo, ¿no? A los dos, ¿no? A los dos, claro, a Lara y a Velasco. ¿Qué es un Producto Yo le he Interno preguntado Bruto? A uno que era candidato a presidente. Y lo mataste. Y lo maté para siempre. No saben lo que es Producto Interno Bruto, cómo se genera el presupuesto general del Estado. Te apuesto que de repente ni siquiera saben cuántos viceministerios tiene el Ministerio de Economía. Trataremos de no especular, vamos a ver qué sucede, estamos muy a la expectativa. Yo asesor de... Ajá. Ahorita les estaría haciendo estudiar todo lo que no han estudiado de repente secundaria o en la universidad. Porque es que no es, hay detalles que pero que uno de marcan. ellos es abogado. Velasco. Lara también, claro, sí, Lara, claro, por el otro tiene otra formación. El otro tiene una formación más técnica, ¿no es cierto? Sí. Ahora, se están preparando y este va a ser un momento bien importante, ¿no? Porque además... Es histórico, porque es la primera vez que se va a ver en circunstancias de un prebalotaje, ¿no? Sí, sí, y además un debate de vicepresidentes. Eso ha sido raro, no lo hemos visto mucho. No se ha visto, sí. Ahora, Tuto Quiroga denunciaba que lamentablemente no faltó las exigencias de que no se pregunte esto, que no se pregunte el otro, que no me digan esto. Me parece una locura eso, ¿sabes? Claro, no, pues no puedes decir eso, porque en el debate presidencial sí que van a salir muchas otras cosas, ¿no? Porque, fíjate, Quiroga es un político que ha sido ya presidente del Estado, ¿no? Se ha rodeado de todo y además en los últimos años ha estado vinculados a presidentes de otros estados, ¿no? Generalmente liberales y neoliberales, ¿no? Pero Rodrigo Paz tampoco es un hombre que sabe muy bien el manejo de la cosa pública. A eso pública. Quería llegar, ¿no? Él es senador, ha estado también, ha ejercido alcalde, la función pública, parlamentario, y lo tiene ahí a su papá, ¿no? O sea, y lo tiene también ahí a Óscar Eid, ¿no? Que está por ahí maestro de la política. Pero Óscar Eid era un tiempo el articulador, el hombre detrás del trono. Por supuesto. Ahora, es así, mira qué interesante, ¿no? Porque son dos caras de una misma moneda. Así como probablemente va a ser muy pobre el debate de vicepresidentes, yo creo que por primera vez vamos a tener un debate de presidentes muy rico, porque son dos hombres que conocen muy bien la cosa pública, que han estado en el Estado, que tienen propuestas interesantes. Entonces, así como no espero mucho del debate vicepresidente, espero mucho del de presidentes. Claro, además, no te olvides que lo que está planteando como modelo político, económico, Rodrigo Paz es más de centro izquierda, ¿no es cierto? Con un corte populista. En cambio, lo que está planteando Tuto Quiroga es más corte liberal neoliberal, ¿no es cierto? Está bordeando ahí la línea, ¿no? Qué lindo, ¿no? Entonces ahí va a haber una confrontación, un choque de ideas en función a las políticas públicas económicas que se va. Este lado, es decir, la centroizquierda no busca un efecto shock, es decir, tampoco quiere reducir básicamente el Estado. En cambio, el liberalismo y el neoliberalismo lo que busca fundamentalmente es reducir el Estado. Y van a reducir ministerios, y todo se abre al libre mercado. En cambio, aquí los que te dicen los de centro izquierda es tanto Estado que sea necesario y tanto mercado que sea necesario. Que sea necesario, ¿no? Un equilibrio interesante. Eso va a ser fascinante. Pero por lo pronto iremos nosotros atentos a este debate de vicepresidentes que Palenque TV, por supuesto, se va a colgar de la señal del órgano electoral y que lo vamos a transmitir completo. Espero que sea una cadena nacional, que todos los canales comprometidos con la democracia lo hagamos, y creo que eso va a ser muy interesante, sin duda alguna. Sí, bueno, para alquilar balcones. Para alquilar, sí, va a ser fascinante, así como va a ser el de los presidentes. Jaime, querido, te agradezco mucho, le hemos dado un pantallazo general a todo y creo que la gente está ahí
a la expectativa e ilusionada, porque es por primera vez que tenemos este momento histórico y bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Y ojalá que la realidad se muestre tal cual es también y ahí la gente pueda tener la posibilidad de tener información para realizar un voto informado y consciente, ¿no? Totalmente. Gracias, Jaime. No, gracias a ti, muchas gracias por permitirme hablar sobre estos temas. Muy interesante, me encanta hablar con Jaime. Ustedes ven, es un hombre muy bien formado, tiene mucha capacidad para podernos explicar y que hasta hay cosas que yo misma agradezco que nos vaya aclarando porque no siempre tenemos la lucidez para poderlo comprender. Permítame ahora hacer una muy breve pausa que enseguida regresamos. Ay, estaba extrañando este sector de libros porque creo que es tan importante que volvamos a la lectura. Es fundamental que podamos decir de nuevo, sí, oye, he leído este último libro y que te lo presto o te lo recomiendo, en fin. Y hablando de eso, el día de hoy tengo una comunicadora social con nosotros. Yo la conozco de la Asociación de Periodistas. Ella viene del sur de Bolivia, de Villazón, pero ha estudiado acá en la universidad. Y aquí dice, ahora estás en materia de investigación, ¿sí? Estás en la UNESCO. Felicidades. Un gusto saludarla, María Elena Chambi Cáceres. Bienvenida al programa. Muchas ¿Cómo gracias. estás, María Elena? Muchas gracias, Verónica, por invitarme a tu programa. ¿Todo bien? Todo bien. Contame, por favor, porque esta es tu tercera guagua. Sí, mi tercer hijo de papel, yo le digo, porque tengo un hijo de carne y hueso también. Pero este es el de papel. Este es el de papel. El título, El Sur y la Guerra del Chaco. Sí. Otra historia, porque casi todos lo centramos en lo que fue acá, el propio Chaco. Tú lo has dicho. ¿Y ustedes cómo lo han vivido? Contame un poquito. Tú lo has dicho. ¿De qué se trata esencialmente el sur y la Guerra del Chaco? Yo sé que el sur abarca varios departamentos, ¿no? Chuquisaca, está también Tarija, está también parte de Potosí, estamos todos. Pero me refiero esencialmente a la frontera, Villazón y la región de los Chichas, y la participación que han tenido durante ese periodo. Yo me he especializado en hacer investigación, porque ya tengo estos 3 libros y he hecho unos cursos también en la carrera de historia después de hacer comunicación y demás, para aprender un poco más, demostrar, digamos, un poco la historia de las regiones, porque como tú decías, se centraliza en el eje central, y uno termina pues por enterándose lo que ya sabíamos, ¿no? Ajá. Y esto es lo nuevo y se va descubriendo muchas cosas. Porque todo el país ha aportado hombres para esta guerra y no se puede desconocer esa presencia. Y yo estoy viendo aquí que, por ejemplo, tienes Tren al Sur, Magnates de Chichas y la Guerra del Chaco. Te comento. Había pues los magnates en Tupiza y en todas esas regiones, ¿no? Cuando todos hablamos de los 3 varones del estaño, tú sabes. Claro. Xochitl, Aramay. Bueno, ellos tenían sus propiedades, su riqueza concentrada ahí, precisamente, ¿no? Y tenían además, y habían miles de concesiones mineras que les había dotado el Estado a varias personas, hombres y mujeres, y ese listado también está ahí, para que vean, porque era en ese momento que precisamente estas personas que sostenían el país con la minería eran los que daban plata también para ir a la guerra del Chaco. También para la guerra. Entonces esa es la importancia vital, y la llegada del ferrocarril a esa frontera, Villazón, que tenía conexión con el tren central norte argentino que iba hasta Buenos Aires, ha sido fundamental, porque a raíz de eso se ha fortalecido esa frontera. Si tú sabes, todas las guerras son especialmente, son muchos factores, pero entre ellos está la ausencia de gente. Por supuesto. Con la guerra del Chaco se ha poblado. Así. Entonces ese límite se ha hecho más nutrido de gente que ha llegado, y por eso se ha convertido ese pueblo, Villazón, en un pueblo cosmopolita, y la frontera esa se ha fortalecido. Mira, qué interesante. Sí. Coca y café para campaña y exportación. Eso, ¿de qué hablamos en eso? Lo que pasa es que todos olvidamos cuán importante desde siempre ha sido el consumo de la coca para los soldados. Claro. ¿No? Y solicitaban aquí, la campaña que hacía el gobierno y que hacían los militares, mandaban notificaciones a los yungueños,
de acá, de Irupana, para que mande. Y ellos mandaban con nombre y apellido que están registrados también ahí. Ay, ¿era su aporte o les compraban? No, era su aporte, el aporte que daban ellos, porque todos daban de donde podían. Las mujeres se sacaban las joyas, querían sacar incluso de las iglesias para dar en un momento de emergencia. Yo digo, realmente ha sido como se ponían la camiseta de Bolivia, ¿no? Claro. Hay un patriotismo en ese momento cuando hay un enemigo común, se exacerba pues eso que es nuestra identidad colectiva, ¿no? Qué interesante. Bien lindo está, porque además, dime. No, ¿y por qué tú investigando todo esto? Pero qué fascinante. Sí. ¿Por qué te toca el Chaco? Más que el Chaco, me toca el sur, ¿no? Porque yo soy nacida en ese sur. Conozco toda la región de los Chichas. Yo soy nacida precisamente en Villazón, he vivido mi niñez en Tupiza y después he venido a estudiar a La Paz en la carrera de comunicación de la UMSA. Luego también he hecho mi posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés y mis estudios, cursos de historia y demás. Tu mirada vuelve nuevamente siempre a tu tierra. Yo creo que no podemos desprendernos, y un aporte fundamental que uno tiene que hacer es, no sé cómo devolver a mi tierra, que me ha sacado de ahí, de ese rinconcito, para que conozca el resto del mundo, y no es nada subjetivo, porque además me sustento en documentos y en archivos legalmente además conseguidos. Bueno, ¿no? Las investigadoras son pues fascinantes, ¿no? Tienen un trabajo de hormiguita. Estoy viendo unas fotografías impactantes. ¿Quién te nutre de todo este material? Lo hago, ¿sabes? Después de hacer la investigación y de leer, hay muchas cosas que yo no conozco tampoco de mi región. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dirijo hasta el lugar para poder mostrar también a la gente cómo yo lo estoy haciendo y para que puedan entender cómo y en qué lugar se han desarrollado los hechos. Qué belleza. ¿Tus fuentes? Mis fuentes son los archivos históricos de las Fuerzas Armadas, sí, la Biblioteca del Congreso, documentos primarios y también bibliografía, ¿no? ¿Y los ciudadanos del sur te han dado también material? Normalmente no recurro a ellos porque prefiero sustentarme con los documentos, y ya los de la Guerra del Chaco ya todos están muertos. Sí, no he podido encontrar, y está un poco complicado. Los hijos, no, pero yo tenía a mi abuelo, mi tío en la Guerra del Chaco, algunas cosas nos contaban. Claro. Y me imagino que también tú te has quedado fascinada con todas esas historias. Es fascinante cuando uno encuentra documentos tan reveladores que además estaban como ocultos, porque la historiografía tradicional no los toma en cuenta porque son precisamente tan sectorizados, digamos, ¿no? Tan ubicados en determinado sector alejado del centro del país. Aquí veo una fotografía impresionante, dice mujeres periodistas, ¿no? Que han ayudado personalmente al rescate de exprisioneros. Han ido hasta Paraguay, no me digas. Verónica, y claro, tú mejor que nadie sabes cómo cuando uno está vinculado al periodismo siente esa necesidad de querer contribuir, ayudar, porque somos de otra pasta los periodistas, claro, ¿no es cierto? Tenemos un alma de solidaridad absoluta. Es otra cosa, ¿no? No es como otras profesiones. Entonces estas tres mujeres además han sido fundamentales porque han sacado en Oruro, además, uno de los periódicos, los primeros periódicos de las mujeres. De las mujeres. Y si tú has visto que han empezado a votar las mujeres en 1952, es porque en la Guerra del Chaco se han organizado como mujeres, porque los hombres se fueron a la guerra. Las rabonas, ¿y qué les había, tocaba? ¿no? Sí, pero las rabonas eran las que estaban detrás, acompañaban, ¿no? a los pero ellas eran las que se quedaron y les tocaba salir a trabajar a las calles con remuneración, porque siempre han trabajado y siguen trabajando en las casas. Pero esta vez con remuneración. Esta vez con remuneración. Porque dice pues que las ciudades eran sin hombres, ¿no? Eran puras mujeres. Claro, entonces a ellas les ha tocado y se han organizado. Y entre la mayoría de todos sus planteamientos que han puesto en su reunión en Oruro, por ejemplo, la Comisión esta nacional, está muchos de los que luego han sido tomados y reivindicados para la Revolución de 1952. Está fascinante tu libro, está fascinante tu libro. Además tiene unas fotografías, me imagino, que no conocemos. Al final tienes en manuscrito. ¿Qué? Porque yo estaba impresionada por la letra de antes y sus manuscritos. Y qué bien que escribían además, no, y con ortografía. No como ahora, ¿no? Que tiene mil facilidades y nada. Contame, por favor, ¿qué es este? ¿Cuál es este material? Este es el manuscrito de Eleodoro José Villazón. María, sí, que le escribe a José María Escalier. ¿Quién era José María Escalier? Era un hacendado de la frontera precisamente entre Argentina y Bolivia,
que era el que en ese manuscrito le está diciendo, mira, no queremos dar publicidad al espacio de territorio que hemos cedido a la Argentina. Entonces no me gustaría que salga, y es un documento privado que yo lo obtuve gracias a una amistad que tengo con el bisnieto, precisamente. ¿Ah, sí? Entonces es un documento original que yo lo tengo bien resguardado y ahí está escaneado, ¿no? Y también a raíz de esta investigación, pues me enteré que después de firmar el Tratado de Paz con Paraguay, Bolivia con Paraguay, en 1938, recién se firmó el Tratado Definitivo de Límites entre Bolivia y Argentina. ¿Cuánto tiempo después? Es que no terminó el 35, pero el tratado, sí. El 38. 3 años después. 3 años después. ¡Epa! Y fue, claro, el 36 que empezaron a devolvernos a los soldados. Imagínate. Y el 38 también se definió esa frontera, por eso se llama el sur y la guerra del Chaco. ¡Qué maravilla! María Elena, felicidades. ¿Dónde tenemos el libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Ya has hecho la presentación? No, lo voy a hacer. Mañana. En la Fundación Cultural, sí, del Banco Central, mañana a las 6 de la tarde en el Museo Fernando Montes en Sopocachi. ¿En qué lugar exactamente de Sopocachi? Es en la Fernando Huachalla, como quien baja del mercado Sopocachi. Sí, sí. A mano izquierda, para el que baja. Perfecto. Sí. ¿A qué hora va a ser la presentación? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí. ¿Quiénes tendrían que leer este libro? De hecho, los historiadores tienen que comérselo ya. Sí, y las mujeres también, para enterarnos cuán importantes han sido las mujeres de esos tiempos. Nuestra presencia y Sí, todo sí. nuestro trabajo, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, ¿y dónde va a estar a la venta? Yo creo que lo voy a poner al baúl del libro porque ahí están mis 2 anteriores títulos también. ¿Ya? Sí. ¿Dónde es la dirección del baúl del libro? Frente a la Universidad Mayor de San Andrés, en el edificio Viveros. En ¿Cuánto la planta costaría baja. este libro? 60 bolivianos. 60 bolivianos, Sí. un trabajo de investigación. ¿Quién te patrocina a vos? Yo quisiera saber. Nadie. Mira, tremendo trabajo y tremenda Es un poco la pasión, ¿no? investigación. Es como tú te dedicas, es tu Sí. medio, es tu canal y es tu pasión de querer hacer las cosas y de querer aportar a este país, y un poco es eso, ¿no? Pero es un gran aporte, de verdad. Gracias en nombre de todos nosotros y de nuestra historia particularmente, que nos ayudas a terminar de construirla. Porque como decía, teníamos solo un eje de la historia. ¿Y qué pasó con todo el resto cuando han tenido tanto que aportar a nuestro país? Qué lindo trabajo. Muchas Felicidades. gracias. De verdad, María Elena. Entonces, mañana la presentación. Mañana te espero. Sí, claro que sí, aunque sea un ratito antes de venir al programa. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ya saben, Gracias. entonces, El Sur y la Guerra del Chaco va a estar en El Baúl ya a la venta, y mañana es la presentación del libro. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos. ¿Se acuerda usted que nosotros teníamos la preocupación de que producto de que no había dólares, de que no los hay todavía, mucha gente está en la necesidad de comprar cosas en el extranjero, de comprar algunos servicios que necesita? Oiga, hasta el Netflix, ¿no es cierto? Estamos en esa imposibilidad muchas veces de poderlo tener, y todas las otras plataformas estamos con dificultades. Pero aquí habíamos tenido hace un tiempo atrás esta solución fantástica. Yo la probé y es posible crear cuentas bancarias en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, que nos facilitan el movimiento. Hace poco nomás yo tenía que comprar micrófonos y a ver, dígame cuál de mis tarjetas de Bolivia pasa en el extranjero, ni con $10, pues no, pero gracias a Dios ya tenía mi tarjeta americana y con eso logré, gracias a Ada Burgoa, abogada, especialista en estos temas, especialista en visas, en poder darle la posibilidad a la gente que quiere emigrar, en sacar una visa correcta, adecuada, la capacidad también de poder ayudarnos a invertir si tiene usted algún dinerito allá en los Estados Unidos, y de sacarnos estas cuentas. Adita querida, por fin te tenemos otra vez. Estabas en Santa Cruz en la rueda de negocios. Gracias, Vero. Sí, estaba en la rueda de negocios, fue una experiencia maravillosa, linda, 3 días que fueron a puras reuniones. Qué bien. ¿Y la gente qué dice? ¿Está animada a poder trabajar? La necesidad de visas, de inversionista, la necesidad de abrir cuentas internacionales, ya sea a nivel personal o corporativo de empresas,
de Bolivia, del Alto, de empresas que están en Santa Cruz, en Cochabamba, me ha llevado una gran sorpresa. Sí, es que la gente ahorita tiene dinero, pero no sabe bien en qué invertir. Están invirtiendo mucho en inmuebles aquí, ¿no es cierto? Pero oye, invertir afuera, por ejemplo, en inmuebles también es igual, senaquina. Es senaquina porque Estados Unidos es una economía sólida, por una parte, después las reglas están claras, las leyes son totalmente concretas, es decir, que el inversionista definitivamente el dinero que ponga y si realmente hace una estructuración, una planificación tributaria para minimizar sus impuestos del ingreso e impuestos sucesorios, no hay por dónde perder, va a ser una inversión segura y a ganar, especialmente en bienes raíces que tienen harta plusvalía. Lo que pasa es pues que lamentablemente nosotros los bolivianos cometemos el error de querer hacerlo solos, ¿no es cierto? Se van por allá, yo tengo ahí alguna amiga que llevó un dinero allá a Estados Unidos y al final, por no haber sido asesorada adecuadamente, cometió muchas equivocaciones. Hay que asesorarse, porque así como los abogados de aquí conocen algunas llaves para poder resolver temas, los abogados de allá también. Exacto, especialmente para el extranjero, porque el extranjero tiene otro tratamiento tributario para sus inversiones. Todo se hace fácil si hay un asesoramiento de cómo hacer una corporación, de cómo hacer un fideicomiso, con una planificación tributaria que evite retenciones tributarias y solamente pueda realmente administrar sus dividendos de sus regalías, de sus bienes inmuebles y también cómo repatriar ese dinero. La utilidad. Tiene que haber un proceso tributario por medio. Porque entiendo que si, digamos, alguien fallece habiendo invertido un dinero allá, puede perder hasta una cantidad importante. Hasta el 40%. Sin embargo, si ese extranjero, antes de invertir, de comprar un bien inmueble, estructura con una compañía que sería como un bloque tributario, después asigna todo eso a un fideicomiso y recién esa estructura es la dueña del bien inmueble, por supuesto que no pierde nada. No pierde nada y es una inversión segura. Cometemos errores, ¿no? ¿Qué errores has visto de nosotros cuando queremos hacer solos las cosas y nos equivocamos? Poner el dinero al contado, comprar una propiedad de $1.500.000, porque ese dinero sí hay de Bolivia, y comprar en una sola propiedad. Esa es una gran inversión, pero gran error. ¿Por qué? Porque podría diversificar su portafolio en 2 o 3 propiedades, apalancarse con una deuda, es decir, que sea el prestamista el que realmente corre el riesgo. Y tener una diversificación. Y si no compra a nombre propio o simplemente con una LLC, porque también ese es otro gran error, solamente utilizar una LLC, no, tiene que tener un poco más de sofisticación, pero no es caro y es rápido, no es como acá que tienes que hacer un proceso para hacer una compañía. Todo allá, ese proceso se hace en 2 semanas, es muy violento. Entonces, si hace de esa manera, va a tener diferentes tipos de propiedades, va a tener deuda, pero una deuda que se va a autofinanciar con las rentas que venga. Entonces tiene que tener un abogado y un agente de ventas y elegir bien dónde invertir. Ahora, cuando se habla de invertir, nosotros automáticamente pensamos en bienes inmuebles, pero también hay otras formas de invertir allá en los Estados Unidos, muy atractivas. Por supuesto, depende en qué monto. Hay inversiones como fondos municipales que también están cubiertos con exclusiones tributarias, muy interesantes, seguros de vida y ahora tecnología. Depende el monto y el tipo de interés que tenga. O también ir a operar, tener una visa de inversionista o de exportador y abrir un negocio, ¿no? Para las segundas generaciones. ¡Qué maravilla! Eso es muy interesante. O sea, si una persona logra tener una visa de inversionista, ya todo se le hace como más fácil allá en los Estados Unidos. ¿Y qué tan difícil es conseguir una visa de esas? No es difícil, la cosa es que tiene que tener una planificación también premigratoria. Saber bien, por ejemplo, he tenido la fortuna de conocer grandes compañías familiares en el Alto, sí, claro que son familias, pero que mueven una economía de 1 millón, 2 millones, que sí están constituidas en una SRL. Realmente yo creo que es un mito decir que nuestras compañías son todas unipersonales o están en la oscuridad. Ya la gente está muy bien realmente asesorada, sí. Está bien estructurada.
esas compañías podrían servir como una estructura en Bolivia para crear otra compañía y poder hacer otra empresa de la misma naturaleza que se hace en Bolivia o de cualquier otro negocio, con una inversión entre unos 100.000, 200.000 dólares, pero que ese dinero lo utilicen para su plan de negocio, para su emprendimiento. No es que están comprando una visa, ni es que están poniendo eso al gobierno americano, no. Están haciendo su propio desarrollo, diríamos, de negocios. Y además, como dices tú, las futuras generaciones tienen las puertas abiertas de este mercado y para todo, para estudios y para otras cosas. Por supuesto. Estados Unidos es un país que es una alternativa buena, especialmente ahora que tenemos esta coyuntura tan especial en Bolivia. Es una posibilidad para invertir, para tener, diríamos, una alternativa para las segundas generaciones, para asegurar el patrimonio de las personas. Sí. Y además abrirles otros países, es una oportunidad maravillosa. Está acabando el año y muchos jóvenes terminan de estudiar y no saben para dónde ir. ¿Tú asesoras también en ese sentido? Sí, hay visas de estudiante, claro, que se les puede orientar de acuerdo en qué tipo de universidades deben aplicar, porque tienen que ser universidades que están aprobadas para proveer visas de estudiante a diríamos, estudiantes internacionales. Claro que sí, se les ayuda a estructurar. Se les ayuda también, qué bueno. Ahora yo quiero hablar un poco y de manera particular en lo que es sacar una cuenta allá, porque eso es algo increíble. A mí me parecía imposible, porque así somos, ¿no ven? Nosotros los bolivianos, aquí están nuestros problemas, no están en otras partes. Aquí no creo, bien difícil debe ser, no voy a poder. ¿Cómo pues? Ha sido una cosa tan sencilla, tan fácil, y ahora ya tengo la posibilidad de poder hacer compras internacionales como lo hacía antes con mi tarjeta de Bolivia, ¿no? Exacto, pero ahora con esa tarjeta no se puede. Y tú misma has probado cómo es hacer una cuenta internacional. La entrevista es vía Zoom, se hace la revisión del cliente que pasa por mi oficina, se la presenta a una entidad financiera. El banco seleccionado verifica al cliente y con montos para cuentas personales de 5.000 dólares o para cuentas de negocio extranjeras de unos 50.000, 60.000 que tengan de balance, se puede hacer. Y estas cuentas, lo importante, no son sujetas a impuestos en los Estados Unidos, porque es la propia persona extranjera la que abre la cuenta, como en el caso tuyo, o la empresa extranjera la que abre la cuenta internacional. Están sujetas a una exclusión de impuestos. Entonces realmente es una cosa interesante cuando el cliente no quiere crear una compañía que de alguna manera, si es que no va a hacer ningún tipo de actividad de negocios, va a ser sujeto a imposición. ¿Hasta cuánto, desde cuánto se puede hacer una cuenta? 5.000 dólares es, diríamos, lo mínimo para mantener una cuenta internacional en el balance, una cuenta individual en dólares, sí, no sujeta a impuestos, y una cuenta para los negocios bolivianos de cualquier rubro entre unos 50 a 60.000 dólares, es lo mínimo. Vamos a poner el teléfono, por favor, porque pueden contactar fácilmente hasta Estados Unidos por medio del WhatsApp. El teléfono de Adita es de WhatsApp y ya pónganme la cuenta, por favor, porque es algo sencillísimo. A mí me dejó impresionada. De pronto un día tocaron la puerta acá del canal y era Federal Express. Cuando me dicen es para usted, abro el sobre de Federal Express y oh sorpresa, ahí estaba la tarjeta, ¿no? La tarjeta americana, que una cosa muy sencilla, yo escribí, hablé por WhatsApp, no sé qué, se activó la cuenta, me pidieron algunos datos y ahora la tengo activa para cualquier pago. Y la puedes usar en todo, ¿no? Y la puedo usar, y además en caso de que yo viaje, digamos, mañana me voy al Perú, ¿no es cierto?, mis tarjetas de Bolivia no pasan, o sea, tendría que morirme de hambre fuera del país porque no pasan ni para 10 dólares. En cambio, esta tarjeta ya te resuelve el problema. Ya tenemos el número telefónico, ya lo tenemos en pantalla. Es así de sencillo, ¿cierto? Es así de sencillo. Y también cuentas bancarias que sean con criptomoneda, es factible vía Panamá. Muy moderno para mí. Eso es muy moderno, pero también funciona. Es decir, cuentas bancarias internacionales, especialmente en Panamá, que es, diríamos, una jurisdicción que te ayuda, son bancos estables que te ayudan a convertir los bolivianos a criptomoneda y de criptomoneda a dólares. ¿Cuál ha sido tu diagnóstico luego de ver un poco lo que está sucediendo en Santa Cruz, de ver nuestro movimiento económico aquí en La Paz, en el Alto en particular, que se ha vuelto? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué opinas? Yo estoy impresionada porque dicen que es la segunda economía, ¿no? Que sí, pero Alto. Estoy yo pensando que está haciendo esto injusto. El Alto debe estar ya entre la primera, o se está yendo muy de cerca con Santa Cruz. Es un orgullo el alteño, como esos son familias
que han surgido de la nada, trabajadoras, y son todas las... Veo las generaciones de los hijos manejando los negocios, sí, con toda tecnología. Ellos saben de criptomoneda, ellos saben de fondos, ellos saben absolutamente de inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, ya conocen. Qué maravilla, sí, ¿no? ¿no? Sí, está. Bueno, que te contacten, por favor. Yo quisiera que los invites. Estamos hablando de una boliviana allá en Estados Unidos que está deseosa de poder ayudar a los bolivianos también a que puedan abrir sus ojos, abrir los mercados, abrir sus inversiones. No estamos hablando de un extranjero, no, es una ciudadana como nosotros, ¿no? Que vivía, era de mi colegio, no vivía ahí en Miraflores, o sea, es una persona tan cercana a nosotros. Así que invítalos, por favor. Yo estoy esta semana en La Paz y mi teléfono de WhatsApp es 954-803-9509. Me pueden contactar para una cita personalizada, totalmente gratuita. Feliz de absolver todas las preguntas y dudas. Y bueno, si no es esta semana que voy a estar en el Camino Real, puede ser vía Zoom. Siempre voy a estar ahí para nuestra clientela boliviana. Tú le tienes un cariño especial a nuestra tierra, ¿no? Eres La Paz, yo soy colla, amo La Paz. Para mí La Paz es hermosa. Ella llega, ya he comido salteña y he desayunado marraqueta y no sé qué. Yo digo, Dios mío, tu estómago, ¿qué va a pasar? Pero ella ama Bolivia y quiere además ayudarnos a los bolivianos a que podamos abrir nuestra mente. Creo que cuando uno ya empieza a ver el extranjero y abre la mente, ¿no? Creo que así funcionamos los seres humanos. Por supuesto, y toda esta experiencia, este conocimiento que tengo, lo pongo al servicio de todos los que quieran realmente abrir las puertas de sus negocios, de su vida en los Estados Unidos. Mis consejos son así, de abiertos y honestos. Sí, y lo podemos hacer tan fácil como por Zoom. Te pueden comunicar, hacer una cita, marcarla y tú puedes irles explicando. ¿Qué tal fue Santa Cruz? ¿Cómo estuvo? Bello. Santa Cruz también está muy desarrollado, una ciudad realmente maravillosa. Sí. La gente es súper dinámica, muy empresarial, pero mi sorpresa ha sido que hay muchas empresas bolivianas, pero de aquí, paseñas, de Paseñas, sí, del Alto. Sí. Yo amo Santa Cruz, adoro Santa Cruz, pero también mi corazón está aquí. Entonces yo he sentido tanta felicidad de decir, Dios mío, empresas pequeñitas que son grandes ahora, familiares, así empresas es. familiares y que están allá en Santa Cruz, están en Santa codeándose Cruz, con los grandes. Codeándose con los grandes, realmente, es un orgullo. Gracias, Adita, querida. ¿Me repites el número telefónico, por favor? 954-803-9509. Bueno, nosotros ya habríamos concluido en todo caso el programa. Gracias por haber estado acá. Gracias. Cada que llegas a Bolivia yo te atrapo porque quiero que nuestra gente vea esto y abra su mente para todo. Así que gracias. Gracias, Vero, a ti, gracias y adoro tu audiencia. Bueno, ya saben dónde encontrarla, entonces es una posibilidad muy interesante que podemos nosotros los bolivianos habilitarnos. El boliviano, el paceño, el cochabambino, el cruceño es viajero por naturaleza, es emprendedor, somos admirados en todas partes del mundo donde vamos a trabajar. No nos cerremos por estos problemas económicos. Hay alternativas, hay soluciones de gente honorable y honesta, ciudadanos bolivianos como nosotros, pero que también tienen conocimiento en otras partes del mundo. Nuestro equipo de prensa ya está listo. Vámonos con los titulares del día de hoy y conmigo será hasta mañana. Un abrazo.